Hola a todos. Bueno, ya he podido arreglar lo del teléfono, el problema que tenía en el teléfono, ya lo he arreglado. Ya se me ve mejor, ¿vale? Que no he podido subir porque al estar haciendo videos que se me borraron, la pantalla estaba mal. Entonces he tenido que esperar un día para poder hacerlo, ¿vale? Estos vídeos son grabados, los que voy así en tirantas o manga corta, es grabado, ¿vale? De nuevo. Para los que son nuevos, explicaros, yo hace tiempo, a primeros de año, eh, grabé estas predicciones en vídeos, ¿vale? Lo tenía guardado aquí en mi teléfono y se ve que ha habido algún tipo de problema que se me han ido borrando, han ido desapareciendo los vídeos, quedándose algunos, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que estar grabando los vídeos que se han borrado. Aunque en mi cuenta de Facebook los tengo tal y como estaba desde el primer día, ¿de acuerdo? El fallo ha sido después, cuando he querido, cuando he ido subiendo lo que, lo que es los vídeos aquí, en mi cuenta de YouTube. Bueno, vamos a seguir con la predicción de sismos, terremotos y maremotos. Vamos a seguir por donde la habíamos dejado, ¿vale? Decirlo antes, si me veis así con ropa así de más verano, son de las que se me han borrado y lo estoy grabando de nuevo, ¿de acuerdo? Pero en mi cuenta de Facebook lo tengo, ¿vale? Ya la tengo de antes y se me ve con las mangas largas, ¿vale? Los meses de enero, febrero, marzo, abril, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar. No me lío más y seguimos. Choluteca. Choluteca, vaya nombre también que tienen en Honduras, ¿eh? En Choluteca va a haber sismos. Son los siguientes. 2.2 con una profundidad de 105 kilómetros, 2.4 a 2.9, vale, sismo con profundidades entre 118 y 134 kilómetros, 2.0 con profundidad de 141 kilómetros, 2.2 a 2.5 máximo con profundidades entre 150 y 155 kilómetros, 2.7 con profundidad de 162 kilómetros, 4.0 con una profundidad de 160 kilómetros, 4.2 a 4.6 máximo con profundidades entre 170 y 177 kilómetros, 4.8 con una profundidad de 185 kilómetros, 5.0 a 5.3 máximo con profundidades entre 189 y 195 kilómetros, 5.5 con una profundidad de 197 kilómetros y 5.2 a 5.9 máximo con profundidades entre los 29 y 37 kilómetros. Antes de también decir que menos mal que aparte de los vídeos, yo soy una persona muy precavida, ¿vale? Y me gusta anotarlo todo. Entonces, aquí los tengo todos también anotados. Santa Bárbara. En Santa Bárbara ve que se va a producir siempre el siguiente, 2.3 con una profundidad de 55 kilómetros, 2.5 a 3.0 máximo con profundidades entre 60 y 69 kilómetros, 3.3 con profundidad de 72 kilómetros, 3.5 a 3.8 máximo con profundidades entre 80 y 95 kilómetros, 4.0 con profundidad de 97 kilómetros, 4.2 a 4.6 máximo con profundidades entre 102 a 116 kilómetros, 0.8 con profundidad de 120 kilómetros, 5.0 a 5.6 máximo con profundidades entre 124 y 130 kilómetros y 5.8 con profundidad de 44 kilómetros. No hagáis caso, es que tengo aquí afuera el salón, está mi madre y mi hijo hablando. También se va a producir un fuerte sismo de 5.9 con una profundidad de 78 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 92 kilómetros. Ahora, cuando termine este de Santa Rosa, quiero deciros también algo, ¿vale?
es de las tradiciones de mi comunidad. Santa Rosa de Copán. Sismo de punto 1 con una profundidad de 130 kilómetros, 2.5 a 3.2, máximo con profundidades entre 137 a 140 kilómetros. 3.4 con profundidades de 144 kilómetros. 3.6 a 4.2, máximo con profundidades entre 126 y 150 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 171 kilómetros y 4.6 a 5.0, máximo con profundidades entre 31 a 37 kilómetros. 5.2 con profundidad de 21 kilómetros y 5.2, 5.4, 5.9 máximo con profundidades entre 2 y 7 kilómetros. También se produce un sismo de 6.0 con profundidad de 102 kilómetros y 6.1 con una profundidad de 84 kilómetros. Vengo a deciros, primeramente, las predicciones cumplidas tengo muchas, ¿vale? La mayoría van a estar, si no lo veis en vídeos, están en mi comunidad, ¿vale? No lo pongo todavía porque quiero primeramente poner las predicciones mundiales y luego poner las cumplidas. Vale. La otra la puse porque salió en ese momento. Repentinamente vi que se me había cumplido y lo puse, ¿vale? Voy a poner tanto de los sismos como los terremotos como los maremotos que estén cumplidos. Otro, los horóscopos. Los horóscopos lo voy a estar subiendo en comunidad, ¿vale? Va a ser en post. Porque tengo también con este teléfono, ya habéis visto que he tenido problemas con lo de la imagen para hacer, porque yo tengo un programa que vosotros habéis visto que aparecen los signos, ¿vale? Pues no me funciona. Entonces no puedo subirlo por vídeo por ahora. En el siguiente mes, los horóscopos de julio, para los horóscopos de agosto, esperemos que esté arreglado ese problema y pueda subirlo a través de lo que es vídeo. Ahora vamos a ir con Ocotepeque. Ahí veo que se va a producir sismos y terremotos, así que mucho cuidado. Sismos 2.0 con profundidad de 100 kilómetros, 2.4 a 3.2 máximo con profundidades entre 102 a 109 kilómetros, 3.5 con profundidad de 112 kilómetros, 3.7 a 4.1 máximo con profundidades entre 114 a 120 kilómetros, 4.1 con la profundidad de 123 kilómetros, 4.3 a 4.8 máximo con profundidades entre 133 a 140 kilómetros, 5.0 con profundidad de 144 kilómetros, 5.2 a 5.9 máximo con profundidades entre 160 a 172 kilómetros. También se va a producir este terremoto de 7.0 con una profundidad de 183 kilómetros, 7.1 con una profundidad de 162 kilómetros y un 7.3 con una profundidad de 95 kilómetros. Oumuamua. Oumuamua veo que se va a producir sismos. Son los siguientes: 2.2 con una profundidad de 90 kilómetros, 2.6, 2.3 con sismos con profundidades entre 105 a 108 kilómetros, 3.4 a 3.6, ¿vale? Sismos con profundidades entre 150 y 157 kilómetros. 3.8, 4.2, máximo con profundidades entre 161 y 169 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 173 kilómetros. 4.6, 5.2, máximo con profundidades entre 169 y 177 kilómetros. 5.5 con profundidad de 180 kilómetros. 5.7 a 5.9, máximo con profundidades entre 20 y 25 kilómetros.
También se va a producir estos sismos de 6.0 en una profundidad de 194 kilómetros, 6.1 en una profundidad de 112 kilómetros, 6.3 con una profundidad de 96 kilómetros, 6.5 con una profundidad de 71 kilómetros, 6.7 con una profundidad de 53 kilómetros y 6.9 con una profundidad de 36 kilómetros. Perdona por los pelos que llevo. Y ya vamos a terminar estas predicciones con Roatán. Aquí sí hay que tener mucho peligro en Honduras, ¿vale? Porque aparte de los sismos y los terremotos, también se va a producir maremotos. Empezamos por los sismos. 2.4 con una profundidad de 77 kilómetros. 2.7 a 3.3 máximo con profundidades entre 79 y 82 kilómetros. 3.6 con profundidad de 90 kilómetros. 3.9 a 4.4 máximo con profundidades entre 102 a 108 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 117 kilómetros. 4.8 a 5.3 máximo con profundidades entre 121 y 133 kilómetros. 5.5 con profundidad de 169 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre los 11 y 24 kilómetros. También se va a producir sismo de 6.0 con una profundidad de 101 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 68 kilómetros, 6.4 con una profundidad de 40 kilómetros. También estos terremotos de 7.0 con una profundidad de 168 kilómetros, 7.1 con una profundidad de 150 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 122 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 106 kilómetros y un 7.7 con una profundidad de 98 kilómetros. Cuidado porque se va a producir varios maremotos. Son tres, ¿vale? 6.8, estos son los maremotos. 6.8 con una profundidad de 87 kilómetros. Va a ocurrir a unas 90 millas de las costas de Roatán. A ver, alerta de tsunami, pero casi 40 minutos después, 45 máximo, van a desactivarla. Van a desactivar la alerta de tsunami. 7.0 con una profundidad de 100, y ese va a ocurrir mañana. 7.0 con una profundidad de 137 kilómetros a 95 millas de las costas de Roatán. Va a haber una tsunami con olas hasta 12 metros de altura. Va a ocurrir en horas de mediodía a tarde. Y un 7.2 con profundidad de 99 kilómetros a 51 millas de Roatán. Alerta tsunami con olas de hasta 60 de 8 a 10 metros de altura y va a ocurrir de noche. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Honduras, segunda parte. Nos vemos.